o muchos saludos diferentes que hemos tenido que acostumbrarnos. Dios les bendiga. Mi nombre es Miguel Avilés, pastor de Iglesia Renova. Es un gusto compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. La importancia de tu ministerio. El ministerio se ha cambiado, ha mutado en estos tiempos de pandemia. Muchas personas se preguntan cómo servir al Señor. Quiero decirte hoy que tu ministerio es muy importante para Dios. De hecho, la palabra ministerio ha sido relegada a unos pocos, fue relegada a unos pocos, ha sido relegada a unos pocos, pero originalmente la palabra ministerio significó servicio. Es la palabra clave para entender lo que Dios quiere hacer a través de ti. Él quiere que tú le sirvas. Todos estamos llamados a servir, no solamente los ministros, como hemos entendido muchas veces esta palabra. Todos hemos sido llamados para servir al Señor. Lo que tú haces es importante para el Señor, no importa de la manera en que lo hagas o no importa en el lugar donde lo hagas. Sea lo que hagas para el Señor, este mensaje es para ti. Y quiero animarte con eso en medio de toda esta situación. Y para ello, yo quiero que veamos algunos versículos que están mayormente en el libro de Romanos en el capítulo 16. Vamos a ver ahí un ejemplo de lo que estoy diciéndote. Gente que no aparece en grandes titulares, gente que son desconocidos tal vez para muchas personas, pero importantes para Dios. Porque todo lo que hacemos para el Señor vale la pena si lo hacemos con el corazón y si lo hacemos bien. Así que, ¿qué te parece si vamos al libro de Romanos, ahí en el capítulo 16, y vemos un grupo de personas que Pablo menciona, que son dignos de mencionar, tal vez no tan importantes, tal vez no tan mencionados, tal vez no aparecen en titulares, no hay libros de ellos, pero están ahí y tienen un mensaje para nosotros. Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Comenzamos ahí, en el versículo 1 y 2. Dice Pablo: les recomiendo a nuestra hermana Febe. Y mira lo que dice de ella: diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo, entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite. ¿Y qué dice ahí? Mira, subraya esta parte. Ella ha ayudado, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo, dice el apóstol Pablo. Pablo le llama diaconisa, que significa servidor o ministro. Es una palabra que hemos transliterado al español y la hemos convertido en un oficio dentro de la iglesia. Pero en aquel tiempo, cuando tú le llamabas diácono a alguien, en realidad era un servidor, no habían unas posiciones definidas todavía. Es la misma palabra que Pablo usa para referirse a su amado Timoteo, el gran Timoteo. Es la misma palabra que Pablo está usando para referirse a este hombre, un servidor o un ministro. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, en la versión Reina Valera. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, y aquí está la misma palabra otra vez, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses con respecto a Timoteo. Es la misma palabra que se usa para el gran Timoteo, es la misma palabra que Pablo está usando para Febe. Febe es una servidora, una ministra, igual que Timoteo, en el sentido de que ellos sirven a Dios. Es la misma palabra que se usa para referirse a sí mismo Pablo y a su equipo. Quiero darte otro pasaje donde Pablo usa la misma palabra, 2 Corintios capítulo 3, versículo 4 y algo del 6. En la Nueva Versión Internacional dice: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos, dice el apóstol Pablo, competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado, mira bien lo que dice aquí,
Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Y ahí está la palabra otra vez. Pablo se refiere a sí mismo y a su equipo de trabajo como servidores. Dios nos ha capacitado, dice, para ser servidores. La misma palabra que él usa para referirse a sí mismo en el contexto donde él está es la misma palabra que usa para referirse a Febe, la misma palabra que usa para referirse a Timoteo. Y es que la palabra diáconos no era un título en aquel tiempo, como tal vez lo percibimos hoy. Era un adjetivo que describía o calificaba lo que una persona hacía. ¿Qué es lo que ellos hacían? Servir al Señor, hacer bien lo que Dios les puso a hacer o lo que Dios les permitió hacer. Pablo, el apóstol Pablo, era un ministro, un diácono, un servidor, un llamado a predicar el evangelio. Febe era menos, porque no la conocemos, no hay escritos de ella. ¿Febe era menos en el trabajo que hacía para el Señor? No. Febe hacía el mismo trabajo ferviente para el Señor, un servicio para Él. Febe era una ministra, no porque fue ordenada al ministerio. Tal vez podríamos pensar así hoy. Febe fue una ministra no porque fue ordenada al ministerio, era diaconisa no porque fue elegida para ello. Era servidora porque dice ahí literalmente que ayudó a muchas personas, entre las que me cuento yo, dice el apóstol Pablo. Ese fue el trabajo que ella hizo y lo hizo bien. Ayudó a muchas personas y Pablo pudo dar testimonio de eso porque él mismo se pone como un ejemplo diciendo, a mí fue una de las personas que me ayudó. Al gran apóstol Pablo, Febe fue puesta por el Señor para ayudar a muchas personas, pero ayudó a Pablo, el gran apóstol. Obviamente Febe fue conocida en sus días por la gente que ayudó, pero desconocida hoy. Una persona que no tenemos registro, no sabemos más de ella. Pero sigamos con la lista porque hay más personas desconocidas aquí. En Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5, tenemos a varias personas que menciona el apóstol Pablo. La lista sigue ahí entonces en el capítulo 16, versículo 3 al 5. Dice, saluden a Priscila y Aquila, pero si se fijan dice mis compañeros de trabajo en Cristo. Pablo los reconoce como compañeros de trabajo, colaboradores, dicen otras versiones, por salvarme la vida. Fíjense lo que hicieron Priscila y Aquila, salvaron la vida de Pablo. Ellos arriesgaron la suya, dice, tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos por el trabajo que hacen. Versículo 5 dice, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Subrayo que se reúnen en la casa de ellos. Tenían un grupo pequeño en su casa o tenían una pequeña iglesia en su casa, un grupo de creyentes que se reunían ahí. Dice, saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Imagínense, el evangelio creciendo y el primer convertido en Asia, adivinen dónde conoció al Señor, en la casa de Priscila y Aquila. A Priscila y Aquila se les llama mis compañeros. Otras versiones dicen colaboradores. Es la misma palabra que Pablo usa para referirse a sus hijos espirituales, los grandes Tito y Timoteo. Otra vez la comparación aquí, porque es el mismo trabajo, es el mismo servicio que prestamos, solo que algunos han sido más conocidos que otros. Y Pablo agrega, por salvarme la vida a mí, ellos arriesgaron la suya. ¡Wow! ¿Cómo se llama eso? ¿O cómo le llama a eso la Biblia? La Biblia dice que no hay mayor amor, mayor muestra de amor que esta, que alguien ponga su vida por otro. Eso fue lo que hicieron Priscila y Aquila, pusieron su vida por Pablo, arriesgaron su vida por la del apóstol Pablo. ¿Qué tanto aportaron esta pareja a la obra? Me pregunto yo. Bueno, tú puedes decir es que no conocemos, no sabemos lo que hicieron, pero sí, salvaron la vida nada menos que de quién, del apóstol Pablo, el hombre que abrió brecha con el evangelio para llegar con el evangelio a toda Asia y parte de Europa en aquel tiempo. Matan a Pablo y matan ¿qué? El evangelio. Pero ellos estuvieron dispuestos, Priscila y Aquila, a arriesgar la vida por este hombre
de Dios. ¿Saben? A veces nosotros creemos que nuestros esfuerzos o el trabajo que yo hago para el Señor no son nada. ¿Te has sentido así alguna vez que lo poquito que haces o lo que haces en la iglesia o lo que haces para el Señor o lo que haces para servirle te parece nada? Pero no lo es. ¿Crees que pasó desapercibido? ¿Crees que nadie lo vio? No, contribuyó a la obra de Dios y hay alguien que por excelencia lo ve y es nuestro Señor. No sabemos tanto de esta pareja, pero sabemos lo suficiente como para entender que no necesitamos estar en el frente, sino hacer lo que hacemos y hacerlo bien. En Hechos capítulo 18 se dan algunos detalles más de cómo es que Pablo los conoció y cómo es que ellos tenían una iglesia en su casa. Es lo único que conocemos de Priscila y Aquila. Dirigían un grupo pequeño en su casa, una iglesia, gente que se reunía en ellos. Arriesgaban su vida en hacer esto porque eran tiempos difíciles. Si hoy tú crees que los tiempos son difíciles, tendrías que haber vivido los tiempos del apóstol Pablo y en el tiempo de Priscila y Aquila. Y adivinen quién se convierte en la casa de Priscila y Aquila o bajo el trabajo que ellos hacían. Si vas a Hechos capítulo 18, aparte después lo puedes leer, vas a encontrar con que ellos hablaron con Apolos. Le explicaron el evangelio y le hicieron entender muchas cosas que Apolos no había entendido todavía. El gran Apolos, de este sí sabemos algo más y de este sí tenemos algún escrito más, sabemos quién es y lo importante que fue. El gran Apolos llegó a ser más conocido que ellos mismos que le explicaron el evangelio. Pero si ellos no le hablan a Apolos, ¿dónde estaría Apolos? ¿Sería conocido? Ellos fueron héroes para mí. Tal vez no tan famosos como Apolos, no tan famosos como el apóstol Pablo, no tan famosos como Tito o como Timoteo, relativamente desconocidos, diría yo, pero héroes, héroes porque hicieron su trabajo y lo hicieron bien y fueron parte de la obra y del reino que Dios comienza ahí, hace ahí y desarrolla ahí en el contexto donde ellos vivieron. Déjame decirte que tú eres héroe, que ustedes son héroes haciendo el trabajo que Dios les pide hacer. La maestra de escuela dominical que me predicó el evangelio a mí, si tú me preguntas el nombre no me recuerdo, pero ¿sabes lo que recuerdo? Que ella habló con el mensaje del evangelio a mi vida. Ella me entregó el mensaje, acepté el mensaje y aquí estoy hoy. Es una mujer que no aparece en los registros de la historia que tengo yo, solamente como una maestra que me habló en la escuela dominical, no me recuerdo su nombre, no tengo un recuerdo de su rostro, pero sí sé que ella me predicó el evangelio, tengo a Cristo en mi vida y por esa razón estoy aquí predicando hoy, por esa razón fundé una iglesia aquí en Estados Unidos, por esa razón he predicado el evangelio y por esa razón sigo haciendo lo que hago. Tu trabajo es importante, tal vez tú consideras que no, pero cada vez que le hablas a una persona, cada vez que le hablas a un niño, cada vez que cumples tu ministerio, no importa lo que hagas, estás cumpliendo un servicio para el Señor. Si lo haces bien, si lo haces de corazón, será grandemente usado en el avance del reino de Dios para nuestro ministerio. Quiero detenerme aquí con respecto a las personas que he hablado hasta ahora, que ha mencionado Pablo en Romanos capítulo 16. Febe, Priscila y Aquila son como la mayoría de nosotros. Lo que hacen no es grandemente conocido, pero Dios lo ve. Y es importante. Lo que tú haces es importante. Tal vez no es grandemente conocido, pero es importante para Dios. El mensaje del reino, la influencia del reino no avanza si no es por gente como ellos, si no es por gente como tú. Así que ánimo, lo que haces tiene valor y la lista de ejemplos sigue. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 16, versículo 6. Miren, un corto versículo, pero nos dice mucho. Dice, saluden a María y subrayo, miren, que tanto ha trabajado por ustedes. María es un nombre común entre los hispanos.
He conocido muchas Marías y cada vez que llego a una iglesia hay una buena cantidad de Marías ahí. ¿Cuántas Marías hay aquí en tu iglesia? ¿Conoces alguna María? Quiero tomar el nombre de una forma ilustrativa. Hay muchas Marías que están haciendo el trabajo en nuestras iglesias, al igual que ella. ¿Saben cuántas Marías he conocido que sirven al Señor? ¿A cuántas Marías que ayudan y, como dice aquí el texto, trabajan por ustedes? La expresión trabajan por ustedes puede significar o puede interpretarse de varias maneras. La expresión que tanto ha trabajado por ustedes significa o podría significar que ella ha hecho las cosas por ustedes o que ella ha hecho lo que ustedes no han hecho o podrían hacer o que ella ha hecho lo que tú deberías hacer. Podría interpretarse de estas maneras. El asunto es que Marías hay muchas Marías en nuestra iglesia haciendo mucho trabajo por nosotros. ¿Cuántas Marías no hay haciendo el trabajo por nosotros hoy en nuestras iglesias? Gente que no se ve, gente que sostiene el ministerio y sin ellos sería imposible avanzar. Ustedes ven lo que hay aquí. Ustedes pueden ver la pantalla, me pueden ver a mí predicando y conocen a varios líderes de la iglesia que siempre están aquí en el escenario. Pero déjame decirte algo, hay gente que no está en el escenario, que está sosteniendo el ministerio. Hoy que estamos en esta pandemia me he dado cuenta de eso. Porque la gente que ve los servicios online siempre ve a algunas personas aquí enfrente, pero tras las cámaras hay mucha gente que está ayudando y sirviendo. ¿Quién es el que pone las letras? Que está aquí. ¿Quién es el que conectó los cables? Son gente que trabaja en la iglesia, pero que no se ven. Solo un ejemplo. Lo que haces es de bendición para otros y para el avance del reino. Cada vez que colaboras en publicidad, en edición, en ofrendas, en limpieza, grupos pequeños, reuniones de Zoom, discipulado, explicaciones bíblicas, consejería, evangelismo, una simple ayuda a un hermano, una ofrenda. Tal vez nadie lo ve, tal vez no hay registro de eso, pero déjame decirte algo, Dios sí lo ve, Dios ve tu trabajo. Hay un versículo más aquí, miren, Romanos capítulo 16, versículo 7. Hay algo increíble aquí. Romanos 16, 7 dice, saluden a Andrónico y Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo, dice el apóstol Pablo, antes que yo. Estos estaban antes que yo apareciera en escena. Estos son más viejos que yo, tienen más experiencia que yo. Pero subrayo, Pablo los llama mis compañeros de cárcel y destacados entre los apóstoles. Andrónico y Junias, ¿habías escuchado de ellos alguna vez? Desconocidos otra vez. Aquí hay dos desconocidos más, porque es el único lugar donde se mencionan y no se sabe más de ellos. Lo que sí se sabe es que compartieron cárcel con el apóstol Pablo en algún momento complicado. Dice que fueron destacados entre los apóstoles. Apóstoles significa enviados. También no era un título en aquel entonces, sino era lo que hacían algunos. Eran enviados a predicar el evangelio. Hubieron dos específicamente que fueron enviados a predicar el evangelio. Y dice que estos eran destacados con los que fueron enviados, para entenderlo mejor. Y Pablo agrega, convertidos antes que yo. Estaban al nivel de los apóstoles. ¿Puedes imaginarte eso? Un par de desconocidos aquí al nivel de los apóstoles, aunque nunca se supo de ellos. ¿Enviados a dónde? ¿Quién sabe? ¿Destacados en qué? No sabemos, pero fueron destacados en sus días. Es decir, hicieron lo que debían hacer y lo hicieron bien, y eso es lo que importa. Se perdió el registro de lo que hicieron, pero ¿qué importa? No hay escrito sobre ellos. ¿Qué importa? La mayoría no estamos aquí para aparecer en los registros, sino para destacar en lo que debemos destacar y hacer lo que hay que hacer.
sin importar si hay registro o no, si hay cámara o no. Así que quiero animarte con esto. Tu trabajo es importante. No necesitamos un registro, no necesitamos una cámara para ser importantes ante Dios y para que nuestro trabajo valga la pena. El asunto es que sin Andrónicos y Junias, como dice ahí, no podríamos avanzar. Sigamos, esto se pone interesante. Vamos a Romanos capítulo 16 y aquí hay un buen grupo de personas desconocidas. Romanos capítulo 16, versículo 8 al 12. ¿Qué dice? Y fíjate bien en las partes que he subrayado porque son las acciones de lo que hacen estas personas. Dice, saluden a Amplías, mi querido hermano, dice el apóstol Pablo en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo. Otra cosa importante que hacía Urbano, compañero de trabajo en Cristo. Y a mi querido hermano Estaquis, son gente querida. Saluden a Apeles. Y mire lo que dice de Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Pablo menciona, si te has dado cuenta aquí en Romanos, a varios como mis parientes o mi pariente. No se refiere a que eran familia de Pablo. Probablemente esto es tribal más que familiar. Probablemente eran judíos igual que Pablo. Por eso Pablo les llama mis parientes, refiriéndose a que son judíos como él. Saluden a los de la familia de Narciso. ¿Qué dice de Narciso? Fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. No solo trabajan, sino que lo hacen con esfuerzo. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo. Las otras trabajan mucho, pero este es muchísimo en el Señor. Por favor, no vaya a tomar nota aquí de Trifena, Trifosa y Pérsida como nombres bíblicos para sus hijas, ¿verdad? Ojalá no lo haga. Tan raros estos nombres. Y hay nombres bien extraños aquí. Miren, es interesante todo lo que hace esta gente. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son? Desconocidos otra vez, gente que no aparece en los registros, no hay más de ellos, solo hay una mención que se hace del trabajo que hicieron en un tiempo específico, en un contexto específico. Dice de ellos que son hermanos queridos, es decir, que realmente fueron personas que se quisieron y se quisieron por lo que hicieron y por lo que hacían y por cómo eran. Compañeros de trabajo se mencionan aquí, Pablo dice, son mis compañeros de trabajo, colaboradores con lo que yo hago. En el caso de Apeles, gente que muestra su fe, que no solo la predica, que no solo la habla, sino que la muestra con sus acciones. Y se mencionan 3 mujeres aquí, Trifena, Trifosa y Pérsida. Y dice de ellas, literalmente, que trabajan con esfuerzo y trabajan mucho. Colaboran en todo, están ahí para todo. ¿Saben? Esa es la gente que necesitamos hoy. Gente que esté dispuesta a hacer lo que hay que hacer, lo que sea necesario hacer para honrar y servir al Señor. No eran el centro de atención, no hay libros con sus nombres, ni historias que contar. No fueron famosos en el tiempo, a lo largo del tiempo, pero sí importantes en lo que hicieron, en su contexto. Dignos de mencionar. Pablo los menciona con amor y cariño. Pero hay algo increíble aquí. Vamos al versículo 13, Romanos capítulo 16, versículo 13. Mira lo que dice Pablo aquí. Saluden a Rufo, distinguido creyente. Hay creyentes, pero este es distinguido, sobresale. Y a su madre. Y Pablo menciona a la mamá de Rufo. Rufo, siendo distinguido, podría opacar a muchas personas, ¿verdad? Pero Pablo quiere mencionar a la mamá de él. Si Rufo es distinguido por algo será, alguna crianza tiene ahí. Y a su madre. ¿Y qué dice de su madre? Que ha sido también como una madre para mí, dice el apóstol Pablo. ¡Wow! Usted sabe cuántas personas se me vienen a la mente. Usted sabe cuántas mujeres se me vienen a la mente cuando Pablo dice esto. Pablo dice de la madre de Rufo que fue como una madre para él también. ¿Cuál es el nombre de la mamá de Rufo? No lo sabemos,
Pero ella seguro impactó la vida de Pablo. Le dio de comer tal vez. Lo trató como a un hijo igual que Rufo. Seguramente Pablo muchas veces se sentó a la mesa de la mamá de Rufo y la mamá de Rufo le sirvió comida, lo animó, lo trató como a un hijo, le dio algún consejo tal vez al apóstol Pablo. Por eso es que él dice que fue como su mamá también. Pablo destaca esto porque fue importante para él y su ministerio. ¿Qué aprendemos con esto? Hagan lo que hacen y háganlo bien. Hermanas, mujeres, madres, hagan su trabajo y háganlo bien. Esfuércense, apoyen, ayuden, aconsejen, sirvan. Y van a ver el trabajo y el fruto que tiene esto para el Señor, porque es importante para Él. Háganlo con amor, con entrega, con servicio. Nadie lo ve tal vez, nadie lo verá, tal vez sí, tal vez no, pero es lo que mueve la iglesia y es lo que el Señor ve de nosotros. Más adelante los versículos 14 y 15 siguen con otras personas que Pablo saluda, pero luego en el versículo 21 y 22 hay algo que destacar definitivamente. Pablo deja saludos de los que están con él en el momento en que él está escribiendo esta carta a los romanos. Pablo saluda a los que están allá en Roma, pero ahora Pablo envía un saludo de los que están con él escribiendo la carta. Y aquí hay algo fantástico. Miren Romanos capítulo 16, versículos 21 y 22. Dice, os saludan desde aquí donde estoy yo, dice Pablo, Timoteo mi colaborador, ese sí lo conocemos, Timoteo. Y Lucio, y Jasón, y Sosípater, mis parientes, otra vez, probablemente judíos igual como Pablo. Pero aquí hay algo interesante. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién es Tercio? Tercio, él dice, yo que escribo la carta. Es como, no sé, miren, imagínense a Pablo dictando la carta y diciendo, aquí os saludan los que están conmigo, fulano de tal, mengano. Y de repente Tercio, que está escribiendo literalmente la carta, lo que Pablo está dictando, dice, yo aquí Tercio también los saludo, yo el que estoy escribiendo la carta. No sabemos nada más de Tercio. No tenemos idea qué pasó con él, no hay registro, no hay fotos, no hay historias, pero sí sabemos una cosa, Tercio fue usado por el Señor para escribir nada menos que la carta a los romanos. Pablo fue el autor, pero sin Tercio no hubiese sido posible que esta magna carta que habla excelentemente del Evangelio y que presenta el Evangelio por fe, por gracia de una forma increíble, la gran carta a los romanos fue escrita por él. ¿Sabría Tercio que lo que él escribió cambiaría el mundo? ¿Vidas? ¿Y la historia? Porque la carta a los romanos ha cambiado la vida de muchas personas, el mensaje. Se recuerda a Lutero ahí encerrado en una cárcel, en un castillo, leyendo el libro de Romanos, encuentra la gracia de Dios y entiende el evangelio en su vida. La misma carta que Pablo dictó y que fue escrita con el puño y letra de Tercio. ¿Sabría Tercio que lo que él estaba escribiendo cambiaría la vida de miles de personas, de cientos de personas, de mucha gente alrededor del mundo en diferentes épocas? ¿Creen que Tercio sabría que su trabajo de participación en escribir esta carta cambiaría el mundo? Estamos hablando de la gran carta a los romanos. ¿Qué tan importante fue el trabajo de Tercio? Increíblemente importante. ¿Qué tan importantes son las cosas que hacemos? Pareciera que no, pero podrían cambiar la historia de tu iglesia, la historia del ministerio que se hace aquí en el sector donde está tu iglesia o en el ministerio que hacen ustedes como iglesia. ¿Qué tan importante es una llamada de teléfono? ¿Qué tan importante es una ofrenda fiel, bien dada, con el corazón? Tu tiempo voluntario,
tu oración, tu ayuda para comprar algo en la iglesia, tu tiempo para ayudar con los jóvenes, la publicidad, tu aporte a la obra que aparentemente nadie ve. ¿Qué tan importante es? Déjame decirte, es importantísimo. ¿Qué tal si Tercio dice, Pablo le estaba dictando la carta, y qué tal si Tercio lo toma a la ligera o levemente y dice, ¿qué importa lo que me dictó Pablo? Voy a resumirle aquí con otra palabra. No, él escribió literalmente lo que Pablo le dictó fielmente. Y hoy tenemos el resultado. Quiero aterrizar con esto hoy, porque es algo que nadie ve. Es uno de los ministerios que nadie ve definitivamente, pero es valiosísimo para nuestra iglesia, para tu iglesia, para mi iglesia y para el ministerio de hoy. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Y quiero leer la traducción al lenguaje actual. Dice, reciban saludos de Epafras, un servidor de Jesucristo, que también pertenece a la iglesia de ustedes. No sé, Pablo está diciendo, ¿se dieron cuenta de que Epafras está ahí en la iglesia de ustedes? Es miembro de su iglesia, dice él. Y miren lo que dice de Epafras, un desconocido más. Él siempre ora por ustedes. Este es uno de los ministerios más desconocidos que hay. Nadie sabe quién está orando por mí en este momento. Y pide a Dios, mira, esto es lo que hace Epafras, y pide a Dios que los ayude para que sigan confiando firmemente en Cristo y se mantengan cumpliendo la voluntad de Dios sin cometer ninguna falta. Miren todo lo que Epafras hacía en su oración por esta gente y por esta iglesia. Yo mismo, dice Pablo en el versículo 13, he visto como Epafras, yo mismo lo he visto. Pocos lo ven, pero yo lo he visto, dice Pablo. Se preocupa por ustedes y por los de las iglesias de Hierápolis y Laodicea. Este hombre, dice Pablo, ora. Tal vez nadie lo conozca, tal vez ni te diste cuenta que está en tu iglesia, pero este hombre ora y lo hace muy bien. Hay muchos que se toman en serio el ministerio de la oración y quiero darles gracias a todos los que lo hacen. Oran y oran mucho. Oran por mí, oran por los pastores de las iglesias, oran por la obra, por los líderes y específicamente oran para que te vaya bien, como Epáfras, oran para que no caigas en tentación, para que te vaya bien, para que estés protegido y para que Dios te cuide. A todos los que oran por nosotros, quiero darles las gracias, porque es un ministerio desconocido, un ministerio que nadie paga, un ministerio que no se ve, pero es uno de los ministerios más efectivos en la obra de Dios, porque fuimos bendecidos por personas como ustedes. Yo he sido bendecido por personas que han orado por mí, por mi ministerio, por mis estudios teológicos, por la obra que hago, por la forma en que hablo, por la forma en que predico, por mi vida espiritual. Hay personas que han orado para que yo no caiga en tentación, para que Dios me provea, para que yo siga adelante, para que Dios me cuide. Hay personas que hacen este ministerio y nadie lo ve. Yo mismo tal vez no estaría aquí predicando si no fuera por gente que ha orado por mí. Ellos son tan importantes, pero no tan conocidos como muchos. Quiero terminar con este ejemplo. Hubo un hombre llamado Charles Finney. Fue un gran evangelista en el siglo XVIII. Él viajaba de pueblo en pueblo predicando a caballo. Fue un predicador itinerante que llegaba con una predicación evangelística a cada pueblo y hubo un avivamiento tremendo en el tiempo en que él predicó. Googlea si quieres Charles Finney y vas a encontrar fotos de Charles Finney, vas a encontrar historias de Charles Finney, vas a encontrar la biografía de Charles Finney, vas a encontrar muchas cosas acerca de Charles Finney, pero muy poco del equipo que trabajó con Charles Finney. En el tiempo de su ministerio hubo un gran avivamiento, pero no estaba solo. Tenía un compañero de equipo que quiero mencionar. Le llamaban el padre Nash. Todos conocen a Finney. Hay cuadros de él, libros de él, predicaciones escritas por él, biografías de Finney, pero nadie conoce a Nash. No hay fotos de Nash, no hay libros que él haya escrito, aunque escribió algunas cosas. También fue pastor y predicador, pero no hay registros de él. Nash llegaba 1 o 2 semanas antes a los eventos donde predicaba Charles Finney. Rentaba un cuarto en un hospedaje
invitaba a 1 o 2 o 3 creyentes más para que fueran a orar con él. Se encerraba en el cuarto y oraban noche y día antes de que llegara Finney a predicar a los pueblos. Cuentan que una vez Finney llegó al pueblo donde habían quedado de encontrarse con su equipo. Llegó al hostal donde supuestamente se iban a alojar y le preguntó a la dueña del hostal dónde estaba el padre Nash. Y la dueña del hostal, un poco nerviosa, le dice: mira, llegó aquí, pagó un cuarto, se metió un cuarto, pero ya nunca más lo vi. Pasaron 3 días, dice ella, y no lo había visto hasta que entré en curiosidad, me preocupé, fui al cuarto, abrí la puerta y ahí estaban tirados en el piso orando. Me asusté un poco, cerré la puerta y ahí todavía siguen, le dice. ¿Qué hago? Finney le dice: pues déjalos, déjalos. 3 meses después de que murió el padre Nash, Finney, el gran evangelista, se retiró del ministerio itinerante como predicador, se dedicó a otras cosas, comenzó a dar clases, era un hombre muy elocuente, un gran predicador, terminó siendo maestro de un seminario y dando clases. Pero el avivamiento se acabó. Murió el padre Nash y murió el avivamiento. Murió el padre Nash, se acabó la oración y se acabaron muchas de las cosas que estaban pasando en aquel entonces. ¿Saben? Podría seguir buscando ejemplos de gente desconocida, y hay muchos, porque son la mayoría. Ellos son los soportes de la obra. Sin ellos no hay edificio. Sin la gente que sostiene el ministerio, que mayormente son desconocidos, no habría ministerio, no habría evangelio, no habrían conversiones, no habría avivamiento. Cada uno de nosotros tiene un rol importante para el Señor en el contexto donde Él nos puso. Sea lo que estés haciendo para el Señor, quiero animarte para que lo sigas haciendo. Parece poco, parece nada, pero Dios es lo que te dio y es lo que está permitiendo hacer en tu vida. Y déjame decirte que es importante y tendrá frutos y tiene frutos. Lo que pasa es que la gente no lo ve, especialmente a los que están orando y haciendo este gran ministerio. Sigue orando, no te detengas de orar. Detenemos la oración y se detiene el ministerio. Sigue haciendo lo que haces. No importa que nadie lo vea. Quiero animarte a que lo sigas haciendo porque la obra depende de ti. Yo quisiera orar por la iglesia de Bentry, quisiera orar por el ministerio que tienes aquí y quisiera orar por todos aquellos que escuchan los servicios en streaming. En mi iglesia hay personas que se nos han estado uniendo en online y no son precisamente de Plano, de Frisco, de McKinney, de Carrollton, de Plano, no son de ahí, son de Chile, son de Venezuela, son de México, son de Puerto Rico, son de Colombia. Así que si hay alguien que escucha esta transmisión en este momento, de cualquier lugar donde estés, de cualquier iglesia a la que pertenezcas o ministerio en el que sirvas, quiero animarte. Tu trabajo para Dios es importante. Sigue haciéndolo, no te detengas. Padre, quiero orar por la iglesia de Bentry. Quiero orar por el ministerio en español aquí, Señor, en este lugar. Quiero orar por cada miembro de la iglesia. Quiero orar por cada persona que ha estado poniendo su esfuerzo en tu presencia, Señor, su trabajo, probablemente no visto, probablemente no conocido. Quiero orar por aquellas personas que no tienen registro, que no tienen la notoriedad que tienen otras personas, que no están en cámara, pero que están haciendo el trabajo que tú les diste. Señor, yo oro por ellos. Bendícelos, provéeles, cuídales, protégeles. El trabajo que ellos hacen es importante para la obra, es importante para ti. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en este tiempo de pandemia. Necesitamos el trabajo de todos para sostener la obra y llevarla adelante. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos a hacer el trabajo que nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén.